Vamos a conectar un multímetro. Vamos a conectar un multímetro para checar la salida de corriente y ver que esta salida y estos contactos, los contactos de retrovisores, estén funcionando correctamente. Una vez que realizamos la calibración del equipo para abrir y cerrar, no tenemos que volver a calibrar los contactos. Estos contactos se calibran automáticamente o se ajustan automáticamente a la posición que nosotros dimos de abierto y cerrado. Con la salida 420 tenemos que ajustar esta salida para leer como queremos el retro de salida de posición. Normalmente la salida es 4 cerrar y 20% abrir, 20 mA es 100% abierto, pero hay usuarios que pueden querer la señal invertida y si quieren vamos a revisar cómo calibrar y también cómo activar esa salida 420. Vamos a entrar al menú, seguimos el mismo paso, local, stop, sí, no, sí, setup, sí, en setup, sí, cambiar valores, entrar password, el password es 100, ok, cambiar datos de válvula, no, porque es donde cambiamos el giro y cambiamos el asiento, cambiar datos de torque, no, porque ya los dejamos en 50% para las pruebas, y cambiar la posición, no, es porque ya es donde calibramos la posición de la válvula, tanto apertura como cierre, cambiar estatus de alarmas y contactos. Esto es queremos si en dado caso queremos cambiar el estándar de los contactos, que como les dije son 4. El equipo maneja contactos para abierto y cerrado que normalmente ya vienen definidos en el diagrama. Si queremos cambiar esos contactos para que funcionen de manera invertida o para que funcionen con otras alarmas, en ese menú podemos entrar para configurarlos y cambiarlos, o también para que funcionen de manera para que estén parpadeando los contactos y para indicarnos una posición intermedia o algún tipo de alarma. Se pueden configurar. En este caso me interesa la salida 420 y voy a entrar a donde dice cambiar salida analógica. Le pongo que sí. Cambiar analógica, salida analógica 1. Normalmente cuando se compra la tarjeta analógica de salida viene con 2 salidas configurables, que puede ser APT y ATT. Vamos a hablar, por ejemplo, la salida analógica 1. Me está preguntando que si está encendida, inclusive la podemos desactivar y en un momento de desactivarla quitaría la alarma de afuera, pero también no funcionaría la retro de 420. La voy a dejar encendida y me va a preguntar la función de esa alarma, de esa salida analógica, perdón. En este caso dice APT, que es Analog Position Transmitter, que es posición analógica, transmisor de posición analógica, que es la salida 420. Si le pongo que no, va a ser ATT, que en este caso va a transmitir en 420 el torque de 0 a 100% del equipo. Le pongo que no, para dejarlo en posición. Y me voy ahora a la salida, que si me está pidiendo que si es de corriente la salida analógica, le pongo que no me va a cambiar a voltaje. En este caso estoy en sistemas obsoletos donde manejan entradas de voltaje, pero la mayoría, el 99% maneja como salida de corriente. Le pongo que sí y me va a preguntar cómo quiero la corriente de la salida, si 4 a 20 o 0 a 20. Nada, me da estas opciones. Voy a escoger 4 a 20, que es el estándar. Y me está preguntando que sea si el 20 mA es el abierto o viceversa, que el 20 mA sea el close. Normalmente el 90-99% de las aplicaciones el 20 mA corresponde al abierto, que entre más señal analógica tenga, la válvula esté más abierta. Como que sí. Me está preguntando que si quiero guardar datos. Creo que sí. Me está preguntando si quiero calibrar esa salida. Esa salida que normalmente ya se viene calibrada de fábrica a 4 mA y 20 mA. Pero puede llegar el caso, me ha tocado mucho personalmente, y yo pienso que a ustedes también les ha tocado, en ciertas plantas o empresas le mandan abrir o cerrar. En este caso le mandan abrir, el actuador marca 100%, pero te dice el usuario, ¿sabes qué? En control me está marcando un 98, un 97, un 95% de abierto, cuando realmente ya chequé ahí a campo, ya vi que la válvula está totalmente abierta, ya chequé que el actuador me marca 100% abierto, pero el control analógico me está marcando un 95% abierta. En este caso podemos entrar a ese menú y calibrar y ajustar la salida de 4 a 20. Conectamos la salida, el multímetro en la salida para checar la corriente.
En este caso, en el diagrama de marcas, que son las terminales 17 y 18. Estoy haciendo falso contacto, pero permítanme acomodar. Y ahí está marcando 20%, porque está la válvula 20% abierta. Vamos a cambiar ahora vamos a calibrar, digamos que el usuario diga estoy en 95% abierta. Vamos al menú, entramos al menú, vamos a entrar al menú, calibrar señal alta, le pongo que sí, y me está preguntando si quiero 20 mA. En este caso ya chequé físicamente que son ya checamos que son 20 mA de salida, pero si el usuario te dice que son 95, muy probablemente tengamos que aumentar esa corriente, porque su tarjeta puede estar calibrada o puede estar desfasada, o por X causa no está ajustada a los 20 mA que debe ser. Para eso, en ese menú en el que estamos acá en el actuador, en el menú de 20 mA, si puedo manipular las brillas de sí o no, para manipular, aunque físicamente no se ve aquí, lo doy que sí, y se supone que ya calibré la posición abierta, le pongo que no. Voy a regresar otra vez, apt, outs, nuevamente, sí, 20% open, se va a calibrar otra vez, calibrar señal alta, sí. Si le pongo que sí, guardo automáticamente ese valor como 20 mA, pero si le pongo que no, vamos a checar, aunque físicamente en la pantalla no pasa nada, eléctricamente sí pasa. Cada vez que le ponga que no, la corriente va a tender a aumentar hasta 2.1, 2 puntos, depende del tipo de salida que maneje. Ya son 20.12 mA, si checa, va a aumentar un punto donde desde ahí va a regresarse a 19.90. Si no me recuerdo, son 20.20 mA lo que maneja como máximo, así es. 19.90, le pongo que no, y podemos sacar. Este procedimiento nos sirve para calibrar, a darle el ajuste fino a nuestro actuador. En este caso le voy a dejar 20.01, que es lo que tenía anteriormente. Una vez que corroboramos eléctricamente el 4 a 20, y que sabemos que 20 mA ya tenemos en salida, le damos a la tecla que sí y se guarda. Y lo mismo ocurre para calibrar la baja señal. Le pongo que me está preguntando si quiero calibrar baja señal, le pongo que sí, y me está gustando que tengo que checar en la salida que tenga 4 mA. Me conecto acá, conecto las puntas en las mismas terminales, que son en este caso la 16 y 18, 17 negativo y 18 positivo, y vemos que está marcado 3.99, que también es ahora caso contrario. El usuario puede decir, ¿sabes qué? La válvula está totalmente cerrada, me marca una indicación de posición de 0%, pero el retro me está marcando -1, -2%, o me está marcando 2% o 3% abierta, y eso para mí es un permisivo que no me deja manipular el control. Para eso, y es el mismo caso de la calibración de la señal alta. Nos vamos al menú, a calibración, calibrar baja señal, y ya una vez que nos pida salida 420, si le ponemos que sí, guardamos automáticamente ese valor. Si le ponemos que no, voy a poner no, vamos a ver que la corriente va a ir en aumento. Nos va a manejar un rango igual que en la salida, de 4.20, 4.18 hasta 3.90, como lo vieron ahí. En este caso le estoy dando que no, le voy a dar que no, bajo a 3.95, le pongo que no, 3.96, le pongo que no, 3.97, que no, 3.98, y le doy no, 3.99, 4.0, ahí quedó. Una vez que calibremos el 4.0, nos vamos a la pantalla del instrumento, y le damos que sí, que guarde que sí, y automáticamente nos guarda ese valor ya para la salida análoga. Le ponemos que no a la salida análoga no, y ya nos saca del transmisor 4 a 20. Ahora sí podemos irnos al local, stop, para que se reinicie el equipo, y podemos hacer pruebas de funcionamiento del actuador. En este caso podemos corroborar que está marcando una alarma del equipo, está marcando la alarma de Analog OT 12, que está perdida. Es porque no tengo conectado físicamente la salida 420, pero si la conecto con el multímetro, debe automáticamente desaparecer esa alarma.
ahí tengo conectado el multímetro y ya no debe de aparecer la alarma. Eso también te indica, nos sirve mucho porque el actuador te indica que no hay conectado nada, que aunque tienes activado el 4 a 20, no está llegando la... Nos indica o nos sirve para que aunque tienes conectado el 4 a 20, no se está cerrando el lazo del 4 a 20. Eso es para detectar, también puede servirte como fallas, detectar fallas en el control del usuario. Inclusive si queremos desaparecer esa alarma, solo es cuestión de cerrar el lazo o desactivar la salida 4 a 20. Por último, lo que ya queda es corroborar la operación del equipo. En este caso ya lo voy a dar en modo local y le voy a dar el modo abrir para que vean que con un pulso debe de abrir. Eso de que abrir con un pulso se puede también configurar. De estándar viene el actuador local como mantenido, pero puede cambiarse a modo inching, que es sostenido, que tenga que estar yo sosteniendo el selector de abrir para que el equipo siga abriendo. El equipo automáticamente debe llegar a la posición de abierta. El equipo automáticamente debe llegar a la posición de abierta y debe detenerse. Así también los dos contactos que vienen de estándar para abrir o cerrar deben de activarse o desactivarse dependiendo de cuál haya seleccionado. Normalmente trae 4 contactos de estándar. Esos contactos se calibran 2 para abrir y 2 para cerrar. Uno normalmente abierto y uno normalmente cerrado, y uno normalmente abierto y cerrado para abrir y cerrar respectivamente. Corroboramos que el contacto esté totalmente cerrado. Checamos en pantalla de que haya hecho todo el recorrido, la posición 100%, y eléctricamente checamos cuál es el contacto de abrir. En este caso el contacto de abrir lo marca en el diagrama, podemos checar. Estos son los 4 contactos y las terminales en las que podemos revisar. El contacto no sé si se distingue muy bien, pero el contacto de abierto es la terminal es 50 y 51, la normalmente abierta, y 46, 47 la normalmente cerrada. Vamos a checar con el multímetro que realmente se haya cerrado ese contacto, porque son los retroavisos de abierto cerrado el instrumento. Actuador. Luego le cambio a continuidad. Checo las puntas. Y checamos las terminales que correspondan a la terminal de abrir, que son las 50 y las 51. Esas terminales deben estar cerradas. O las terminales 46, 47. 46, 47. A ver. En este caso corresponde. Checamos que el contacto es el 46, 47 de abrir. Procedemos a darle, que está activado porque está la válvula totalmente abierta. Procedemos a cerrar la válvula para que vean que ese contacto se abre al momento de cerrar. Se abrió. La válvula, el contacto se abrió totalmente. Y procedemos a revisar que la válvula se vaya cerrando y que en este caso se debe cerrar el contacto 45-44 que corresponde cuando llegue a la posición de cerrado. Ese contacto debe de cerrarse. Vemos que todavía no llega completamente a la cerrado. Ahí está cerrado. Podemos checar si quieres ponle por favor abrir poquito para ver que se desactiva ese contacto al abrir. Dale abrir. Ahí está. Ahora dale cerrar otra vez nuevamente para que vean que es ese contacto. Cerrar. Ahí va cerrando. Y este contacto cerrado. Para este caso, este es el contacto de cerrar, y el contacto de abrir es el 47-48. Estos 45-46. Esos serían los retroavisos que se tendrían que alambrar
para abrir o cerrar. Como les dije, esos retroavisos ya vienen marcados en el diagrama y tienen que ustedes que corroborar ese circuito. Eso es por mi parte, sería todo lo referente a una calibración o a alguna calibración del equipo, al montaje mecánico. Ya solo queda hablar de un aspecto también muy importante y que también muchos usuarios llegan a tener problemas, es el tipo de cómo la conexión remota. Inclusive a ustedes les ha tocado diferentes tipos de aplicaciones, de que cómo alambran remotamente el equipo, si en 3, 4 hilos, en este caso si con alimentación externa o interna. El equipo estándar viene para 3 hilos en modo mantenido, como lo pudimos corroborar. Podemos nosotros configurar esos 3 o 4 hilos de acuerdo a la necesidad que tengas, para que no se confundan. Estos 3 o 4 hilos, inclusive hasta 2 en opciones especiales, corresponden al cableado externo de remoto, con el que se van a energizar para las órdenes de abrir y cerrar. 2 hilos significa que el equipo se va a comportar como una solenoide, para que tengan en cuenta de eso, de que ese 2 hilos se puede configurar el instrumento del actuador en esa opción, para que usted con un pulso, que esté energizado ese contacto, la válvula vaya a abrir, o viceversa, que cuando esté energizado ese contacto, la válvula vaya a cerrar, y cuando se desenergice ese contacto, la válvula retorne a la posición anterior. Se comporta como si fuera una solenoide, para que no se confunda. 3 hilos, el equipo en 3 hilos significa que el equipo puede alambrarse, que el equipo tiene opción. De esos 3 hilos significa que tiene para un común una señal de abrir y una señal de cerrar. Solamente se manejan 3 hilos en el control. Repito, es un común, un cable para abrir y un cable para cerrar, con un contacto, que son esos 3. 4 hilos, el control en 4 hilos significa que pueden usar un común, un abrir, un cerrar y un stop. Pero el stop debe tener la precaución de que debe ser normalmente cerrado el contacto. Es como un paro de emergencia o un paro de alarma. De configuración de 3, 4 hilos, 2 hilos, deben de tener el usuario debe saber qué es lo que pretende hacer con el equipo. La más común ver en las plantas es 3 hilos, pero no se sorprendan ver 4 hilos o 2 hilos en el actuador. Existen 2 formas de cablearse esos contactos de abrir y cerrar que tiene el instrumento, que son las órdenes para abrir o órdenes para cerrar. Estas 2 formas es usando, como el mismo diagrama lo indica, una fuente externa de 24 o 110, o como estándar, que ya viene una fuente de 24 volts de directa. Esos arreglos, en el diagrama del instrumento debe venir el arreglo para abrir, tanto para abrir como para cerrar, y debe de tomarse en cuenta qué es lo que quiere el cliente. Eso sí ya depende totalmente del cliente. Lo que sí debemos hacerle saber al cliente es que el voltaje de directa, 24 volts de directa interno, se recomienda para distancias no mayores a 50 metros aproximadamente, no mayores a distancias no muy largas, en las cuales se pueda llegar a atenuar el voltaje, que a la larga puede atenuar la señal y el equipo no puede estar recibiendo el abierto cerrado. Aproximadamente se maneja un estándar de 50 metros, pero se recomienda, inclusive yo lo he visto funcionar personalmente a 80 metros. Ya a partir de 100 la señal se va perdiendo, ya cae completamente y no se recibe. Para el caso de que el usuario ya tenga voltaje externo de 24 o 110, puede seguirse este diagrama que viene aquí dibujado. Nada más tienen que tener la precaución de poner las polaridades donde son. Y también otra cosa que tienes que notar es que esos son 110, el equipo puede cubrir distancias mucho más largas, ya que el 110 tienden a atenuarse muy poco, pero a distancias ya mayores de 400 o 500 metros, dependiendo del tipo de cable. Esto es para cuando tenemos el voltaje positivo el voltaje negativo como común, y este es para el neutro como común. Acá está la opción. Es muy raro los casos que me ha tocado, pero sí los he visto, cuando tienen el positivo como común y el negativo como contacto para la botonera o contacto de los PLCs. Normalmente se utiliza más estos 2 diagramas. En casos especiales sería el de la izquierda, pero
Ustedes tienen que checar con el usuario qué es lo que tiene y cómo